Yo estaba en el parque La Cigarra mirando cómo jugaba un juego muy divertido llamado Realidad Virtual, cuando vi que estaban cantando unos adolescentes y me sentí a preguntarles qué estaban haciendo. Un amigo mío, Felipe, me dijo que eran gritos de guerra y que si quería participar en eso, fue y le dijo a mi nona y mi nona dijo que sí. El Señor te sale como valiente, el Señor te sale como valiente, Oh Señor Jesús, bueno, mi experiencia aquí en la casa de adolescentes estuvo muy chévere porque tuvimos inmersión, hicimos la palabra y a través de esa inmersión hicimos una mímica con todos los hermanos. Y también pues salimos a hacer colportaje, entonces yo salí con 4 hermanos y entonces yo oré por una persona con otro hermano y sembré 3 kits a 2 personas. Amén. Mi hermano Jesús el Señor, el comportaje nos ha ganado nuestro corazón y el todos los jóvenes cuando hemos salido a sembrar un kit. No es nada más un libro, es una palabra profética que Dios está marcando. La gente lo ve como un libro, pero nosotros lo hacemos por obediencia, por amor. Amén, hermano, gracias al Señor porque hemos tenido una experiencia muy sobrenatural. Muchas personas han sido bendecidas, han ganado la palabra de Dios a través de estos libros. Nosotros también queremos invitarlos a ustedes para que este río de la gracia pueda fluir, para que el Señor los pueda utilizar a ustedes, no solamente para llevar la palabra a las personas, sino para que ustedes también puedan ser salvos. Amén. Amén, Señor Jesús, buenas noches, amada iglesia, Jesucristo nuestro Dios, nuestro Señor, agradecido con el Señor tenernos en esta preciosa reunión de perfeccionamiento, donde disfrutamos de la palabra profética del Señor, la palabra presente, su encargo, para así poder ganar más luz y esa luz nos da esa dirección divina para juntos avanzar. Hemos estado disfrutando semanas anteriores ya el encargo que Dios nos introdujo sobre los escritos del apóstol Juan. Hermanos, y hemos recibido ya en 17 mensajes que el Señor ha compartido por medio de su canal, su siervo, nuestro hermano Pedro. Mucha luz, mucha revelación, mucha dirección divina de parte del Señor para que sus vencedores hoy puedan avanzar seguros, porque la palabra profética es segura, es una antorcha en medio de la oscuridad que hoy vivimos en el mundo entero, y ella nos nutre, nos da vida, nos da la fuerza, nos capacita y nos lleva a hacer la voluntad de Dios en su obra. Las 2 semanas anteriores estuvimos compartiendo el quinto mensaje del encargo de los escritos de Juan en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a compartir unas perlas en el mensaje número
continuación del mensaje 5. Todo el encargo del Evangelio de Juan es palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. El Señor muestra a Juan en su Evangelio como Jesús, el Hijo de Dios. Esto habla que Jesús viene de lo alto, era el Dios encarnado en la tierra que vino a traernos ¿qué? Vida a todos nosotros. Por eso el Evangelio de Juan comienza así, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 4 y 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bajo la luz de la palabra hoy, la palabra profética, Dios nos ha revelado, y aquí cuando el Señor usa a Juan está hablando de la palabra, pero en la eternidad. Nos muestra Dios de que la palabra, hermano, existe de la eternidad pasada. Consistía el Dios triuno allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero el Hijo como la palabra. Porque el verso 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es muy profundo, hermano, y la luz que hemos recibido de parte del Señor es que la palabra es para comunicarnos, para transmitir un pensamiento, un sentimiento. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos en todo el universo creado por Dios que tenemos el don de la palabra. Los animales no tienen el don de la palabra. El ser humano. ¿Por qué fuimos creados así? Porque Dios, hermano, como la palabra, quiere infundir en nosotros, comunicar en nosotros, transmitir en nosotros su esencia, su pensamiento. Esto es preciosísimo, hermano. Esto es una luz, hermano, maravillosa que Dios ha dado hoy. Sencilla, simple, pero llena de vida. Hoy el Señor nos ha dado su palabra. Aquí escrita la palabra es logos. Nos habla el Señor. Pero en el verso 4 dice que en esta palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él. Él es el Señor, que la palabra estaba la vida y esa vida es la luz de los hombres. La santa palabra, la Biblia, el hablar del Señor, aquí en el libro, el logo. Pero cuando el Señor revela su palabra, hermano, se convierte en rema. Y esa rema, hermano, trae la vida y trae la luz de la palabra, que es lo que edifica al Hijo de Dios, le da dirección al Hijo de Dios. Porque la palabra que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida. Compartíamos la semana pasada que el Señor nos mostraba en Levítico 17, 11 y 14 que la vida en la carne está en la sangre. Y mirábamos Juan 6, 53 al 63, que el Señor allí a sus discípulos y a muchas personas que estaban allí, fariseos y escribas, habló de que necesitaban comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Allí se confundieron todos los que escucharon esta palabra. Hasta muchos que seguían al Señor retrocedieron. Pensaron que el Señor estaba hablando incoherencia. Pero en el verso 63 el Señor dice, las palabras que yo os he hablado,
Mire, hablado. Son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Y Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el Señor hacía esa comparación de la sangre en el cuerpo, que circula en el cuerpo humano y le da vida al cuerpo. Si la sangre para, el cuerpo se muere. Si la sangre para en un miembro, el cuerpo se muere. Porque la vida, hermano, del cuerpo humano está en la sangre. Bueno, la vida que el Señor nos transmite a nosotros está en su palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Pero esa palabra es vida a nosotros cuando sale en rema. Viene esa vida y viene esa luz. Y esa vida, hermano, que está en la palabra, el deseo del Señor es que circule en el cuerpo para dar vida al cuerpo. A todos los miembros del cuerpo. Para eso es su palabra. Y cuando el Señor circula con su palabra en nosotros, dándonos vida, hermanos, viene la edificación. Por eso palabra, vida y edificación. ¿Y cuál es la palabra, hermano, rema, que el Señor nos transmite su vida y su luz? Es la que habla por medio de su siervo, de su profeta. Cuando Dios usó al apóstol Pablo, que salía de este canal, la palabra de Dios en rema, esa palabra llevaba vida, llevaba luz a los hermanos, y eso le daba a los hermanos una dirección, y ellos comenzaban a hacer la obra de Dios conforme a la palabra dada por el Señor a través del siervo. Cuando usó a Pedro, cuando usó a Juan. Hermanos, lo que salía de ellos era la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, y esa palabra viva de Dios da vida al hombre y trae la luz al hombre, y esa luz es la revelación de Dios, para que nosotros, llenos de la palabra, llenos del Espíritu del Señor, llenos de la luz del Señor, ahora comencemos a andar conforme a la vida que está en la palabra y hacer la voluntad. Esto es maravilloso, hermano, que nosotros podamos entrar en la revelación de lo que Dios está mostrando, para que podamos amar lo que Dios nos está dando hoy, su palabra profética. Y en 1 Juan, el Señor nos hablaba de una manera, hermano, muy práctica. 1 Juan 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí hay la experiencia del apóstol Juan, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese verbo es el Señor encarnado en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, como la palabra, como vida. Aquí el apóstol Juan nos está dando una teoría, hermano, una doctrina. Está presentando al Señor como vida en una experiencia que vivieron los apóstoles. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, ¿qué era lo que los apóstoles anunciaban? La vida eterna. ¿Por medio de qué? De la palabra. Anunciamos, compartimos con ustedes, predicamos el Evangelio, la vida eterna. Y el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso, qué luz tan preciosa, hermano. Lo que hemos visto y oído os anunciamos. Hermanos, los apóstoles que Dios escoge, aparta, que son siervos, canales para el Señor manifestar su palabra en rema. Esa palabra que nos da vida, que nos da luz. Se nos manifiesta por medio de los siervos que Dios escoge. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, hermano. La palabra que el Señor nos da por medio de su profeta, de su apóstol, es para llevarnos a una comunión. Comunión con la palabra. Que esa palabra viene de una fuente de Dios, porque Dios es vida. Viene llena de luz. Pero Dios usa ¿a quién? A su profeta, a su apóstol. Hoy, hermanos, sin dudar, hoy Dios tiene a su siervo, nuestro hermano Pedro, como un canal, como un siervo, donde el Señor fluye con su palabra profética para darnos vida y para darnos luz, revelación, y así haya edificación. Y esa palabra circula, hermano, en el cuerpo, dando vida a todos los miembros, dando nutrientes a todos los miembros, dando oxígeno a todos los miembros y eliminando todas las toxinas que existen en el cuerpo, cosas que dañan. Porque las palabras que estamos recibiendo provienen ¿de quién? Del Señor. No es del hombre, no es de la mente, no es la capacidad de un hombre, no es la teología del estudio de un hombre de la Biblia. No, hermanos, no son doctrinas. Es el fluir del Espíritu por medio del siervo que Dios escogió, dándonos su palabra profética. Por eso en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida es la palabra revelada a nosotros, rema, que llega por medio de su siervo, su profeta, para darnos, vuelvo y repito, no nos cansamos de decir, para darnos vida, hermanos, vida, revelación. Muchos leen la Biblia, hacen estudio de la Biblia, conocen la Biblia, pero ¿tienen vida? ¿Tienen la revelación? ¿Tienen la luz del plan de Dios, de la economía de Dios? No. Hermanos, porque la palabra de los apóstoles nos lleva a una comunión con el Padre y con el Hijo, para que su obra sea ejecutada aquí en la tierra. Esa comunión es la palabra, lo que Dios nos está hablando hoy, la dirección que Dios está dando hoy. Dios quiere comunicarse y Él abre su boca y su Hijo sale como la palabra Jesús. Pero ¿dónde el Señor revela esa palabra? Por medio de un vaso, un siervo, un canal, y este siervo, como dice Juan 1:1, transmite, porque Dios lo usa. No son sus palabras, son las palabras que vienen de Dios, de la fuente. Él es un canal que Dios usa para transmitirnos lo que Dios quiere que hoy su iglesia ejecute, lleve su obra adelante. Esa es la palabra que da vida, esa es la palabra que nos está edificando, porque el encargo del Señor, como nos hablaba ahora en el mensaje 17, es edificar su iglesia. Y eso, edificar su iglesia, habla que la vida de Dios, hermano, que está en su palabra, tiene que ser inculcada en los hijos de Dios. Pero esa palabra inculcada aquí en los hijos de Dios fluye, hermanos. Ella fluye en el cuerpo, dando vida para edificar el cuerpo. El Señor nos hablaba en Juan 7, 37, 38 y 39, que el Señor dijo que el que creyese en Él y lo recibiese como vida, como espíritu, de su interior iban a correr
ríos de agua viva. ¿Qué es la palabra? Son esos ríos que fluyen, hermano, fluyen como vida en nosotros. Hoy esa palabra está en nosotros, que es la palabra de Dios revelada. Dios nos habla, de la boca de Dios revelada, porque si cada uno lee la Biblia y la interpreta en su conocimiento humano, por eso es que existen miles y miles y miles y millones de sectas y de grupos que toman la Biblia y enseñan la Biblia, pero no hay vida para edificar el cuerpo de Cristo. Porque solo del profeta, del apóstol que Dios escoge en la era, hermano, en la línea dorada, el Señor puede revelar su palabra para darnos vida. Esto tiene que estar claro, hermano, para que nosotros no tengamos duda de lo que Dios ha hecho en estos 200 años con el recobro, especialmente estos 100 años que Dios usó nuestro hermano Nid, nuestro hermano Lid, nuestro hermano Don, que nos cuidó por 40 años, con tanta vida el Señor por medio de su siervo, nos dio la palabra profética, y hoy del 2017, cuando Dios se llevó al siervo, nuestro hermano Don, preparó a este amado hermano, nuestro hermano Pedro, y es usado como un canal, como un siervo, un profeta, para Dios revelarnos su palabra. No puede haber duda, hermanos, porque si hay duda, entramos en el ejemplo de Eva. La muerte entra y daña el plan de Dios. Hoy tenemos que creer 100%. Creemos, no dudamos que la palabra que estamos recibiendo del Señor, no del hombre, el hombre es el canal, del Señor, como dice aquí en 1 de Juan, esa comunión con los apóstoles nos lleva a la comunión. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios da al apóstol y nos lleva a la comunión de la palabra, del encargo, de lo que Dios quiere ejecutar hoy. Eso está muy claro, hermanos. Eso no hay que meterle mente, eso solo hay que disfrutarlo y creerlo. Y estamos en esta línea dorada y somos los trabajadores del Señor de la última hora. Somos la manada pequeña que Dios tiene hoy aquí, que le ha placido darnos el reino. Somos Filadelfia, hermano, que ama la palabra con reverencia, que invoca el nombre del Señor, no niega el nombre. No hay fuerza humana, no hay capacidad humana, no hay nada humano, nada del hombre aquí, hermano, que pueda llevar la obra. Esto es totalmente de Dios, del Espíritu de su palabra. Aquí, Filadelfia, que ama la palabra, no niega el nombre, depende totalmente del Señor, tiene las riquezas de la palabra, de la revelación de la palabra profética. Y Filadelfia toma esa palabra, la vive y la practica. Y hoy, hermanos, el mundo entero está en Apocalipsis 4, como Dios nos ha mostrado a través de su siervo. Estamos, hermano, en Ezequiel 1, 4 al 10, en los 4 seres vivientes. La obra del Señor, el evangelio del reino, se está predicando en toda la tierra de una manera poderosa. Con los 7 espíritus, como dice Apocalipsis, truenos, relámpagos, voces, 7 antorchas que hablan de los 7 espíritus que están por toda la tierra. Los CP, colportores dinámicos, los jóvenes, los adolescentes se han levantado, hermano, ese ejército en toda la tierra. Jóvenes de niños de 10 años, 9 años, preadolescentes, adolescentes, unidos al Señor, a la palabra, comiéndola, haciendo inmersión, transcribiendo esa palabra, siendo inculcada. Y ellos, con todos los hermanos de la iglesia, salimos a las calles a llevar el evangelio del reino, a orar por las personas, a introducir la vida de Dios en la persona y a entregar el evangelio del reino en las manos de la humanidad, como dice Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio. Y hoy estamos viviendo ese versículo, hermano. Toda la tierra está
está en llamas. El espíritu quema, hermano, 7 veces intensificado. El CP en Colombia 1 año, hermano, y lo que los hermanos allí nos dan el reporte. Es grande lo que ha pasado en este país. Todas las iglesias unidas a la palabra profética, cuando salimos a Fábrica de Vencedores, cada mes, toda la iglesia en Colombia y en la tierra nos movemos en obediencia al Señor, por las calles, por las plazas, centros comerciales, mediodía, un día entero, llevando vida, llevando la palabra del Señor, la palabra del reino, por medio del colportaje dinámico. Los colportores están todos los días de 9, 10 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche en las calles. Y el testimonio que ellos le comparten a 300, 400, 500 personas, las llevan a orar, entregan el evangelio del reino, mucho contacto a las iglesias. Hermano, esto es grande lo que está pasando, el fin se acerca, estamos en los tiempos finales, somos los trabajadores del Señor en su viña de la última hora. Dios nos quiere usar a todos, los hermanos en su trabajo haciendo colportaje por oportunidad. Allí están haciendo inmersión, salimos 1 hora, los jóvenes los sábados. Hermanos, los 7 espíritus están por toda la tierra. Señor ha cumplido su palabra hoy. Toda la tierra, los 5 continentes. Filadelfia se está moviendo en obediencia a Dios, a su palabra, siendo la voluntad de Dios, edificando el cuerpo del Señor, que es su iglesia, para traer al Señor de regreso. Usted hace parte de esta obra grandiosa, divina, que el Señor está haciendo hoy. Esto es, hermano, glorioso. Más de 7.000 millones de personas en la tierra, más de 1.300 millones de creyentes, pero Dios tiene por ahí unos 120, 150.000 en Filadelfia, unido a la palabra, fiel a la palabra, creyendo, sencillos, humildes, obedeciendo, no haciendo la obra con sus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu. Esto es glorioso, y que usted esté en esta minoría, esta manada pequeña, Filadelfia. Esto es grande, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Esa niña que presentó el Señor cuando Naamán, insignificante, lo vil del mundo, escogió Dios. Escondió esto de los sabios, de los entendidos, y lo reveló a los niños. A usted, a mí, a los jóvenes, a los niños de la iglesia, los hermanos ancianos. Solo es comer la palabra en inmersión, creer en ella y practicar, salir. Y la obra el Espíritu la está haciendo por medio de su palabra profética. Esto es grande, hermano, para traer al Señor. Por eso no nos quedamos quietos. Estamos unidos al Señor, a su palabra, porque esta palabra profética nos da vida y nos da la luz para seguir adelante como ese ejército, hermano. Esto es grande, esto es glorioso. Vamos a 1 de Juan 1:5, sigue diciendo el Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje. ¿Cuál mensaje? La palabra profética que hemos oído del Señor, viene del Señor por medio del profeta, del apóstol Juan, hoy por medio de nuestro hermano Pedro. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Anunciamos. Ellos son fieles en anunciar. ¿Qué hace un siervo, canal que Dios escoge? Dios revela y Él anuncia fielmente a todos nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hermanos, la palabra que hoy recibimos es la palabra de vida, la palabra de luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Una palabra que usted reciba, que lo confunda, que lo desvíe del plan de Dios, que
lo distraiga, lo vuelva orgulloso, hermano, dañe su vida espiritual, no viene de Dios. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto es precioso, hermano. Prepare su corazón. Escuche el mensaje 6 que se dio en la conferencia. Vamos a rumiar ese mensaje para que ganemos esa luz que está allí, la luz de la vida. La palabra que el Señor da por medio de su siervo profeta, hermano, es una palabra llena de vida y llena de luz, porque Dios es luz. Y cuando Él habla, el Hijo, que es el mismo Dios, como la palabra, es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Y mire el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro, pero qué controversia aquí. Está hablando de algo tan grandioso, de Cristo como el verbo, como la vida, como la luz, la palabra que viene del Señor por medio del profeta, que nos edifica, hermano, que ella corre, hermano, fluye en nosotros, dándonos vida, edificándonos. Pero después el apóstol, el Señor lo usa y dice, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es profundo aquí, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él, muchos dicen que tienen comunión con Él, son creyentes, hijos de Dios, y sí, no hay ningún problema en eso. Pero andan en tinieblas. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando hay tinieblas, hermanos, cuando se recibe una palabra que no viene de la fuente que es Dios, que es luz, por medio del profeta que Dios está usando. En los tiempos de Juan y de Pablo, muchos creyentes, muchos hombres entraron a la iglesia y ellos se dominaban, profetas. Ellos tomaron el cargo de hablar la palabra, pero era una palabra mezclada, una palabra leudada con las culturas griegas, con el gnosticismo, el ascetismo, hermano, que desvió a los hermanos. Eso es andar en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor. Su palabra. Dada por el apóstol. Es la verdad. Otra palabra. Así sea muy bonita. Así sea muy linda. Pero que no venga del canal que Dios haya escogido para revelarnos su economía. Estoy hablando de la palabra que viene del Señor, la palabra profética que nos da luz y dirección. Si viene otra palabra que no nos da vida y luz y esa dirección, hermano, es tinieblas, llena de mentira y no se practica la verdad. Sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, ¿cómo vamos a andar en luz bajo la dirección de la palabra de Dios? La palabra que viene de Dios, porque Dios es luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. La palabra de verdad, la palabra profética, la palabra de vida que viene del Señor por medio del apóstol, da vida, da luz y nos mantiene en una comunión íntima los unos con los otros. Y esa comunión es con el Padre y con el Hijo, hermano, en la palabra para ejecutarla. Como dice aquí en el verso 3, la comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. La palabra. Y aquí
Si andamos en luz, si andamos en la palabra profética, unido a la palabra que Dios nos está dando por medio del canal, hermano, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si entra otra palabra, si entra otra enseñanza, hermano, se daña la comunión y se daña la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la palabra que proviene de Dios, la palabra profética, la enseñanza de los apóstoles, como dice la Biblia, bajo la enseñanza de los apóstoles edifica la iglesia. Hermano, esa enseñanza de Dios por medio de los apóstoles nos lleva a una comunión, nos lleva a una luz que nos transmite su palabra. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí pecado no son cosas grotescas, hermanos, que el Espíritu está apuntando por medio de Juan. Aquí no eran cosas grotescas. Aquí el pecado era otras enseñanzas, otra palabra, que no era conforme a la palabra profética, a la economía de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, no pasa nada. Esa es la palabra, esto es así. Hermanos, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué la verdad no está en nosotros? Porque perdemos la comunión los unos con nosotros. Ya hermano, la sangre deja de circular, la muerte entra y no hace mucho daño. Por eso que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos salve de desviarnos. Seamos fieles a lo que Dios hoy nos está dando. Dios necesita cómplices, compañeros, colaboradores en su palabra, que obedezcan su palabra, porque es de Dios. Vuelvo y repito, no es de ningún hombre, no es de Pablo, no es de Juan, no es de Pedro, de ningún hombre que Dios haya escogido como un canal, como un siervo, como un profeta, le pertenece la palabra, es a Dios. Él es la fuente, ellos son los canales que Dios usa, los escogió, que los amamos, los respetamos, los bendecimos. Todas las exaltaciones para el Señor, toda la gloria es para el Señor. Oramos por ellos, que se mantengan humildes, sencillos, humillados bajo la poderosa mano del Señor, recibiendo todo lo que Dios está transmitiendo para darnos a nosotros. Ese es su encargo. Ellos no son mayores que nosotros. Ellos no juegan un papel aquí de jerarquía. Miembros del cuerpo de Cristo. Personas débiles, frágiles, igual que usted, que yo. Que Dios los escogió y los perfeccionó. Los convirtió dones en el cuerpo y revela su palabra. Amén, gloria al Señor. Tenemos que estar agradecidos con el Señor. Bendecir a esos siervos, amar a esos siervos. Orar por ellos, respetarlos. Y todas las exaltaciones para el Señor. Toda la gloria para nuestro Señor. Porque de Él viene toda la revelación, toda la palabra. Ellos son canales que Dios está usando. Entonces, hermanos, si decimos que no tenemos pecados, hermano, dice que la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que Dios nos alumbre. Que lo que quiera el Señor dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cometimos el error, si el enemigo entró y nos engañó, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar, hermano. Eso habla de arrepentimiento. Nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo lo que nos separa de la comunión con Dios, con la palabra y con el cuerpo. Solo es humillarnos. Humillarnos, hermano. Solo es volvernos al Señor y reconocer. Reconocer, porque lo que dañó la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo,
fueron otras palabras que no venían de la fuente de Dios, que confundieron, metieron religión, jerarquía, tantas cosas negativas. Pero hoy Dios nos está dando la luz, Dios nos está dando su amor, su misericordia. Si cualquiera, el enemigo logró engañar con otro hablar que no es conforme al hablar de Dios, a su palabra profética, y practicó eso y quiso meter eso aquí en la iglesia, estamos a tiempo para que Dios nos pueda salvar. Esta es la aplicación de la palabra. Esta es la aplicación. Y que podamos humildemente pegarnos a Dios, a su palabra profética, y con todos los hermanos tener esa comunión de vida, de amor, y seguir juntos adelante en la edificación de la iglesia de Dios. Hermanos, en Juan capítulo 8, vamos a saltar acá, que hay un punto importante, porque la palabra profética, la palabra de Dios, hermano, es la palabra que nos lleva a crecer en vida, que nos lleva a madurar, es la palabra que nos va a introducir en el reino, es la palabra que hace la voluntad de Dios hoy, aquí en la tierra, salvando al hombre y llevando al hombre a una experiencia de salvación día a día en su alma, para un día ser presentado completo y perfecto delante del Señor y así pueda reinar. Para eso es el Evangelio del Reino, la palabra de vida que nos trae luz, para llevarnos a crecer. En el capítulo 8, hermanos, de Juan hay una historia que todos conocemos sobre la mujer adúltera. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se alían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermano, y el verso 12, está el camino para no pecar. Allá en 1 Juan vemos la revelación de Dios por medio de su palabra, que es vida, que es luz para edificar el cuerpo de Cristo, y esa palabra debe circular, hermano, en nosotros, dándonos vida, oxígeno, todos los nutrientes. Aquí hay una luz, hermano, una luz importante que usted y yo tenemos que ganar. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Llevan a Jesús delante a esta mujer, la encuentran en ese acto que era condenable en el pueblo de Israel, y el juicio era muerte, muerte. Maestro, sorprendimos a esta mujer en el acto. ¿Qué dices tú? Moisés, la palabra que Dios le dio a Moisés nos dice que tiene que morir apedreada. ¿Usted qué dice? Que viene a hablar de la palabra, que está hablando la palabra. Usted es un profeta. Ellos tenían a Jesús como un profeta. Si Jesús daba la orden o daba el aval, cumplan lo que dice Moisés, mátenla,
Entonces, ¿dónde estaba la palabra que Jesús estaba hablando, que era amor, misericordia, reconciliación? Quedaba por el suelo. Y si decía Jesús, no lo hagan, también estaba en contra de la palabra de Dios por medio de los escritos de Moisés. Era una situación bastante compleja, difícil. El Señor se agachó muy sabiamente, no respondió a la ligera, y cuando se levantó, viendo que ellos insistían, le dijo, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. La palabra registra que desde el mayor hasta el menor, porque había gente de 60, 70, 80, 50, y había niños también ahí de 10, 12, 15 años, jóvenes, con las manos llenas de piedra, para ejecutar a esa mujer. Hermanos, y la Biblia y el Señor nos revelaba por medio de su palabra profética que del mayor al menor soltaron la piedra y se fueron. Ellos fueron alumbrados en su conciencia con la luz de la palabra. Fueron alumbrados. ¿Y qué hicieron? Hermano, soltaron las piedras y se fueron desde el mayor. El mayor hablaba del Señor a través del hermano. Los mayores tienen más situaciones acumuladas, más pecados. Fueron más alumbrados y ellos fueron los primeros que soltaron la piedra, hasta el menor. Y el Señor quedó solo con la mujer y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No, no hay quien. No hay. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Hermano, vete y no peques más. Pero ese ve y no peques más, en el verso 12, el Señor le revela, para que tú dejes ese camino, necesitas seguirme. Y le dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos allí, los que estaban con la mano llena de piedra, ellos recibieron la luz del mundo. Esto habla de la salvación inicial que nosotros tenemos en nuestro espíritu. Pero ahora el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano, tengamos una práctica en Él, en seguirlo a Él, para obtener la luz de la vida. ¿Y dónde está esa luz de la vida? Lo que dice Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde la palabra profética? En la economía de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vete y no peques más. Todos hemos pecado, todos hemos cometido errores. Pero ¿dónde está nuestra salvación? Seguir al Señor. Yo soy la luz del mundo, pero el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso habla de la salvación de nuestra alma día a día, que proviene por el Señor a través de su palabra. Eso habla de crecimiento en vida. No nos podemos quedar con la luz del mundo. Yo recibí al Señor hace 30 años, el año 93. Pero si Dios no me cuida por medio de los hermanos del cuerpo y me lleva a disfrutar de la palabra, del reino, de la palabra profética, que me da ahora la luz de la vida, eso habla que mi alma comenzó a ser transformada. Hermanos, yo no estuviese aquí, el enemigo me hubiese engañado, hubiese seguido en mi vida carnal, pecaminosa en el mundo, con otras cosas. O si no tuviese crecimiento en vida, fuera un religioso en medio de la iglesia, causando problemas, confusión, discusión, división, lleno de pronto de letra, lleno de conocimiento, pero sin vida. Y eso lo que trae es problemas en medio de nosotros. Pero si seguimos al Señor por medio de su palabra profética, obedeciendo su palabra, a pesar que tengamos nuestras debilidades,
nuestros errores, porque somos humanos, hombres caídos que estamos en el proceso de transformación. Pero hay una vida, hermano, que está creciendo en nosotros, que es transmitida por medio de la palabra de Dios, la palabra del reino, la palabra profética que salva nuestra alma. Sí, cometemos errores, tenemos debilidad, pero de nosotros no sale, hermano, para dañar a la iglesia, desviar a los hermanos, matar a los hermanos, con otras palabras, porque pensamos que pecado solamente son asuntos exteriores, grotescos. No, hermano. Traer otra enseñanza, otra palabra en medio de los hermanos, que no sea conforme a la economía de Dios, conforme a la palabra profética, es traer muerte. Y eso es pecado. Que Dios nos libre, que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pero ¿dónde está la salvación para seguir? La luz de la vida que está en el Señor. Él es la palabra de vida, la palabra del reino, que quiere inculcarse en cada uno de nosotros, dándonos vida para que practiquemos esta palabra. Esta palabra día a día nos salva, nos transforma. Ninguno de nosotros se puede quedar con la luz del mundo. Mire que estas personas aquí recibieron la luz del mundo, pero no avanzaron, no siguieron al Señor. Muchos recibieron la luz del mundo, son salvos en su espíritu, pero no han avanzado. Se quedaron allí, en la luz del mundo, su salvación judicial. No, Dios quiere que ahora le sigamos. ¿Y cómo le seguimos en la práctica? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra rema, la palabra profética, la palabra dada por el Señor a través del canal del profeta que está usando. Esa palabra tiene vida, tiene espíritu y tiene luz. Y no se edifica, por eso palabra, vida y edificación. Y vamos a terminar, hermano. En Génesis el Señor nos hablaba por medio de nuestro amado hermano Pedro. Dice, Génesis 1:4, dice, y vio Dios, 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto fue cuando el Señor comenzó a restaurar y a crear el universo y la tierra. Hubo una primera luz, sea la luz, hizo separación entre la luz y las tinieblas. Eso habla en la experiencia de nuestra salvación. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, estábamos en tinieblas, en oscuridad, pero llega la palabra, esa palabra que es luz en nosotros, recibimos al Señor como vida y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el reino de luz, dice Colosenses 1:3. Si la luz que recibimos inicialmente, la luz de la salvación, nuestro espíritu salvo, ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que hoy pertenecemos al reino de luz, al reino de vida, al Hijo de Dios. Pero no nos podemos quedar con esta luz, hermano, porque el Señor nos hablaba que esta luz, la primera luz, hermano, es una luz que nos separó, que una luz, el Señor hablaba, a ver si una luz tenua, tenua es la palabra, tenua es una luz, la primera luz, hermano, que recibimos. Vea, si yo no me uno al Señor, a su palabra, a la iglesia, me quedo yo con la primera luz en la galería, yo no estuviese en el Señor. No, Dios tuvo que introducirme ahora a esta esfera divina, la esfera del cuerpo, como vamos a hablar ahora, y darme su palabra para que recibiera la luz de la vida y salvara mi alma. Y día a día la está salvando hasta que el Señor venga, porque este proceso hasta que el Señor venga, hasta que Él nos llame, tenemos que estar salvando nuestra alma con la luz de la vida que está en la palabra profética. Y el verso 11 dice, después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Eso fue en el tercer día. Y produjo Dios pues
Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Eso fue en el tercer día. Y sigue diciendo, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Después en el cuarto día dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años, y sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche, que es la luna, y hizo las estrellas. Hermano, y dice, y puso Dios la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Si ya había luz, hermano, cuando el Señor comenzó a recrear, ¿por qué ahora crea el sol y la luna y las estrellas? Cuando la tierra comienza a producir, necesita de una luz, la luz de la vida. Hermano, ese sol habla de Cristo, de nuestro Señor, de Dios. La luna habla de la iglesia. Las estrellas habla de los hermanos, de todos nosotros como mensajeros, entregando esta palabra por todo lugar. Hoy estamos, hermanos, bajo el gobierno de la luz del cuarto día, del sol, que nos lleva a crecer, nos lleva a madurar, nos lleva, hermano, está la luna, ahí presente. La luna habla de la iglesia. La luna no tiene luz propia. La luz que ve en la luna física es la luz del sol. Esa luna habla de la iglesia. Contiene esa luz del sol que es Dios mismo con la palabra. La iglesia, hermano, la vida de la iglesia. Hoy estamos en la vida de la iglesia y Dios quiere que seamos estrellas que alumbran, porque estamos recibiendo de parte de Dios la palabra de vida que trae luz. Esa es la palabra profética que da a través del siervo, y esa palabra nos lleva ¿a qué? A ser estrellas, mensajeros que anuncian esta palabra por todo lugar. Hermano, esto es precioso, esto es maravilloso lo que Dios nos está dando hoy en su palabra profética. Y todo es para edificar su iglesia, para que el evangelio del reino sea predicado por toda la tierra, para traer al Señor de regreso. Gloria al Señor por su palabra, toda la exaltación es del Señor. Bendecimos al siervo, seguimos orando por él, por todas las estrellas que son todos los hermanos. Usted también, como parte de la luna, hermano, te está recibiendo la palabra del Señor. Todos estamos unidos al Señor como miembros del cuerpo de Cristo. Estamos recibiendo la palabra de Dios, la palabra profética, para juntos practicar, llevar esta palabra por todo lugar, porque Dios necesita de todos nosotros, de todos los hermanos, desde el niño hasta el mayor, hasta el anciano. Y gracias por los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes, jóvenes mayores, todos los hermanos mayores, los ancianos, todos somos importantes hoy. Estamos aquí en la luz del cuarto día, recibiendo la palabra de vida que nos trae esa luz, hermano, para crecer, y ese crecimiento nos lleva a estar en la obra de Dios, haciendo su voluntad. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Vamos a orar y vamos a dar unos anuncios muy importantes para todos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Tus palabras que son espíritu y son vida. Oh, esa vida que trae la luz a todos nosotros. Y es tu palabra profética que nos revela lo que está en tu corazón. Nos lleva a una verdadera comunión contigo. Y esa comunión es para hacer tu obra. La obra que tu palabra produce en los vencedores. Bendice a todos los santos. Bendice a todos los hermanos que están hoy en las calles, colportores dinámicos, todos los CP, toda la iglesia, hermanos mayores, los niños
que estamos unidos a ti, llevando tu evangelio del reino, cumpliendo lo que hoy nos ha hablado por Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El fin se acerca, Señor. Filadelfia está presente, obedeciendo tu palabra, honrándola, amándola, Señor, y dependiendo de ti, de tu nombre, porque ahí está el poder en ti, y haciendo esta obra conforme a tu voluntad. Bendícenos a todos, oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Este viernes el Señor nos espera a todos en la reunión ministerial, para seguir disfrutando de su palabra profética y así ganar más vida y más luz para poder avanzar juntos. Amén. 7 en punto de la tarde, la reunión ministerial, y vamos a multiplicar el link que nos llega. Amén. Que muchas personas puedan disfrutar la palabra. Este sábado tenemos casa de adolescentes, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los adolescentes de 10 años hasta 16 años van a estar aquí. Toda la mañana, de las 7 de la mañana, tienen que venir desayunados. Hay una participación de 20,000 pesitos, hermanos, y van a estar disfrutando la palabra profética, haciendo inmersión, grito de guerra, transcribiendo. Van a salir al colportaje 1 hora de 11 a 12, regresan al local, almuerzan y van a tener una tarde de ágape en una casa campo. Ágape, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Ya a las 6 los padres vienen aquí por sus hijos. Amén. Todo esto es para edificación. Gloria al Señor por nuestros hijos. La reunión de oración de la iglesia le corresponde al sector A, los hermanos de Maregua, San Fernando, Villa Rosario, San Jorge y el norte. 5:45 Dios nos espera aquí, hasta las 7 de la mañana, para juntos orar, inmersión en la palabra, alabanza, grito de guerra. Hermano glorioso, Dios lo espera a usted, me espera a mí, no se vaya a quedar. Amén. También adolescentes en guerra, hay una comunión ahora, las vacaciones que vienen la otra semana, vacaciones de octubre, que dan una semana de vacaciones. Dios programó una comunión para todos los adolescentes de Colombia en el CP. Ya hay un buen grupo de aquí de Avipar, de la región y de todo Colombia, que van a disfrutar de la palabra, a llenarse de la palabra y a salir, a llevar vida por medio de la palabra del reino, con el colportaje dinámico. Entonces están las inscripciones abiertas todavía. Hermanos Henry, Dina, Linda son los encargados de inscribir. Vale 150 la participación y los pasajes son 200,000 pesos ida y vuelta. Ellos parten el martes a las 8 de la noche aquí a Avipar y regresan el domingo a las 8 de la mañana. Están llegando aquí como a las 6 de la tarde con la ayuda de Dios. El domingo próximo es más arriba. Entonces Dios lleva a muchos adolescentes de todo el país a esta gran comunión con el Señor y con su palabra profética. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los santos. Jesús es nuestro Señor. Yo estaba en el Parque La Cigarra mirando cómo jugaba un juego muy divertido llamado Realidad Virtual, cuando vi que estaban cantando unos adolescentes y me sentí a preguntarles qué estaban haciendo. Un amigo mío, Felipe, me dijo que eran gritos de guerra y que si quería participar en eso, fue y le dijo a mi nona y mi nona dijo que sí. El Señor te sale como valiente, el Señor te sale como valiente. Oh Señor Jesús, bueno, mi experiencia aquí en la casa de adolescentes estuvo muy chévere porque
tuvimos inmersión, hicimos la palabra y a través de esa inmersión hicimos una mímica con todos los hermanos. Y también pues salimos a hacer colportaje, entonces yo salí con 4 hermanos y entonces yo oré por una persona con otro hermano y sembré 3 kits a 2 personas. Amén. Hermano Jesús el Señor, el comportaje nos ha ganado nuestro corazón y el todos los jóvenes cuando hemos salido a sembrar un kit. No es nada más un libro, es una palabra profética que Dios está marcando. La gente lo ve como un libro, pero nosotros lo hacemos por obediencia, por amor. Amén, hermano, gracias al Señor porque hemos tenido una experiencia muy sobrenatural. Muchas personas han sido bendecidas, han ganado la palabra de Dios a través de estos libros. Nosotros también queremos invitarlos a ustedes para que este río de la gracia pueda fluir, para que el Señor los pueda utilizar a ustedes, no solamente para llevar la palabra a las personas, sino para que ustedes también puedan ser salvos. Amén.